Primera parte en Sobre la Tierra, ya está con nosotros en el estudio José Andrade. José es docente de la Cátedra de Cerealicultura en la FAUBA, es investigador del CONICET y con José vamos a charlar sobre la importancia de diversificar cultivos, implementar prácticas de manejo adecuadas, esto para mantener el suelo en buenas condiciones y mejorar la producción de soja en la Argentina. Hola José, gracias por venir. Hola Santiago, ¿cómo estás, Seba? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Para entrar y meternos en contexto un poco, ¿nos querés contar sobre la intensificación en los sistemas de producción de granos en la región? Bueno, yo he trabajado desde hace ya más de 15 años en sistemas de producción intensificados en la región núcleo productora de granos en Argentina, que es sobre todo más un poquito hacia el sur, en la zona de Pergamino, Junín, San Pedro, Bragado, que es donde está un grupo CREA, una zona CREA mejor dicho, que es en el norte de la provincia de Buenos Aires, con quien estrechamos vínculos muy próximos a iniciar mi posgrado acá en la Universidad de Buenos Aires. Entonces ahí me dio la oportunidad de trabajar con productores que estaban asociados a CREA y trabajar desde el puntapié que dieron ellos mismos de la necesidad de intensificar sus sistemas. Veníamos en 2010 de un sistema alrededor del año 2010, de un sistema de producción que estaba muy simplificado, que iba muy hacia la monocultura de soja por una cuestión de precios relativos, de grano, de costo de sembrar una hectárea de soja respecto de maíz. Entonces todo estaba orientado a simplificar el sistema y había muchas situaciones en las que los lotes de producción venían de años de soja continua, soja sobre soja, año tras año, a veces alternaban con un cultivo de maíz o trigo, pero se acrecentaba esa problemática. Y era una problemática que a primera vista generaba buenos márgenes económicos para los productores, pero en el largo plazo venía gestándose un problema grande de pérdida de fertilidad de los suelos, de problemas de caída de los rendimientos por falta de rotación, incluso podemos hablar de aparición de problemas emergentes como aparición de malezas resistentes por hacer todos los años lo mismo. Entonces eso fue derivando en una serie de problemas. Desde estos grupos de productores empezaron a preguntarse cómo hacer para intensificar, cuáles eran las mejores vías de hacerlo, y empezamos a evaluar los cultivos dobles, que es la forma más comúnmente a través de la cual se hace, que es hacer dos cultivos en un año, un cultivo durante el invierno, la primavera, como el trigo, seguido de una soja que se siembra más tarde de lo que se hubiese sembrado si no estaba el trigo, pero de cualquier manera son dos cultivos, es más tiempo de ocupación efectiva de la tierra. Y eso es lo que se llama intensificar el uso de la tierra, estar con más días en el año, más días en el año calendario, con cultivos creciendo en pie. Entonces, intensificar trae ventajas de corto plazo. Avísenme si me extiendo demasiado en la pregunta y si quieren me echar con una repregunta en el medio. Pero intensificar tiene ventajas de corto plazo, que es aumentar la captura de recursos que están naturalmente en el ambiente, como radiación y agua. El agua está almacenada en el suelo cuando parte el cultivo y después los cultivos cuentan con agua de precipitaciones, siempre y cuando no sea un año como el año pasado. Va a llover, entonces el suelo se va recargando a medida que se va utilizando el agua. Entonces tener más cultivos por unidad de tiempo permite capturar una proporción más grande de los recursos del ambiente. Y de esa manera, una mayor captura de recursos permite producir más biomasa y más granos para cosechar. Eso muchas veces está acompañado de un mejor margen económico. Obviamente va a depender de precios relativos, de costos de producción, pero por lo general los cultivos dobles usan más recursos, producen más y tienen un margen algo mayor que los cultivos simples como soja o incluso cultivos de maíz. Pero eso es en una visión de corto plazo. Vos vas y en un año tenés este resultado con un cultivo doble contra un cultivo simple. Ahora, si empezás a tener rotaciones en el tiempo, ¿vale? En ciclos de rotación, por ejemplo, de 3 años, en el cual lográs empaquetar 5 cultivos en vez de hacer 3 en 3 años, empezás a tener, arrastrar ventajas más en el largo plazo. Empezás a acumular más rastrojo, a tener más raíces en el suelo, a acumular más carbono. Eso va a tener diferentes resultados en el largo plazo. Si, por ejemplo, el estudio que mencionaban ustedes anteriormente, que hablaban de productividad de la soja, bueno, si después de varios años, digamos 5 o 6 años, que es cuando empezamos a palpar resultados divergentes, si después de 5 años, uno hace 5 años continuos de soja y vas y hace otro cultivo de soja, esa soja va a rendir menos que una soja que viene de rotaciones con trigo, con maíz, con cultivos dobles en la rotación. Por diferentes razones. A veces es por una razón y a veces es por otra. Va a depender del año en particular. Pero
muchas veces pasa por un mejor aprovechamiento del agua, porque por más que los cultivos dobles usan más agua, después con el tiempo, si las condiciones del suelo se ven afectadas gracias a la implementación, al aporte de más materia orgánica y más biomasa y demás, y más raíces presentes, el agua infiltra mejor, escurre menos, entonces hay más precipitación efectiva. Entonces, de todo el total de las lluvias que caen sobre una superficie, infiltra mejor y se puede aprovechar de una manera más eficiente. Y después también el hecho de rotar cultivos y especies y tener más raíces vivas durante más tiempo genera más canales de profundización radical. Entonces los cultivos que se implantan en suelos que tuvieron más diversidad de raíces, más cantidad de raíces, tienen mayor facilidad para profundizar en ese suelo y usar agua de estratos más profundos en el segundo metro del suelo, que digamos. Entonces hay una diferencia de rendimiento, y esas diferencias obviamente va a depender del año, de cuánta agua hubo ese año, cuántas precipitaciones hubo, pero están en el orden de 300 kilos de diferencia hasta 700 kilos de diferencia, solo por haber tenido una diferente historia y con rotaciones que se implementan. Estamos hablando de rotaciones típicas que incluyen soja, trigo, soja de segunda, maíz. En algunas me echamos una arveja que se hace durante la primavera antes del maíz tardío. Entonces son con herramientas y prácticas de manejo que se usan en la zona, logramos en solo un lapso de 5 años encontrar diferencias que estaban en torno al 5 al 20% de diferencia de rendimiento. Obviamente dependiendo del ambiente, pero siempre fueron positivas hacia la productividad. Bien, habías dicho que, o sea, después de tantos años de monocultura y demás, que habían caído los rendimientos, eso es más conocido, y nosotros con Seba nos enteramos hace relativamente poco, quizás esto debería saberlo más, pero que la calidad del grano también fue disminuyendo. Bien, sí, eso también es cierto, pero no fue el efecto más fuerte que encontramos. El efecto más fuerte lo vimos sobre el rendimiento. De cualquier manera, es cierto que el caso de la soja de Argentina, en los últimos 20 años, ha ido aumentando los rendimientos y diluyendo proteína. Es decir, que pasamos de tener proteína promedio alrededor del 38% concentrada en el grano, a 34% en la actualidad. Y en este trabajo lo que encontramos es que justamente la soja que viene de monocultura además tenía menos concentración de proteína en los granos. Y eso se explica desde un punto de vista nutricional también, claramente, al tener cultivos más rotados que reciben fertilización en las campañas previas de distintas fuentes, incluso las que tienen otra leguminosa como la arveja. Entonces se generan condiciones nutricionales que acompañan esa mejor condición hídrica, entonces también permite dar un pequeño salto en la concentración de proteína en los granos. Espectacular, clarísimo. Un poco, me parece que fuimos por arriba. ¿Nos podías mencionar un poco el resultado, el objetivo, de tu investigación? Porque también está involucrada no solo las rotaciones, sino también algo de fertilización. Bueno, sí. El objetivo principal era caracterizar los cambios en el ambiente edáfico que se producen por tener rotaciones distintas. El extremo de lo que nosotros apuntábamos de la condición menos sustentable era la monocultura de soja, que hoy día ya no ocurre tanto, eso hay que remarcarlo. No hay tantos casos de monocultura de soja, pero era una problemática hace 10 años atrás. Hoy día esa problemática no está tan presente, pero por supuesto debemos saber cuáles son las consecuencias para no volver a caer en cosas parecidas. Entonces el objetivo era ver qué pasaba con el suelo, si íbamos hacia una trayectoria de degradación en la monocultura o no, porque podría ser que no, pero nosotros lo pudimos medir, lo cuantificamos, vimos pérdidas de carbono, del stock de carbono en el suelo, luego de 5 o 6 años de hacer cultivos sucesivos de soja, de monocultura de soja, sin tener ninguna otra especie en el lote. Y eso lo contrarrestamos en otras rotaciones, agregando gramíneas como el trigo y el maíz, se contrarrestó, se evitaron pérdidas de los stocks de carbono en el suelo. Eso por un lado. Y después también tratamos de poner a prueba otra hipótesis que era, en ambientes donde se degradó o se perdió de alguna manera materia orgánica o estructura del suelo por la monocultura de soja, si a través de la fertilización de los cultivos podríamos de alguna manera, al menos parcialmente, reducir el impacto negativo de esa trayectoria. Y lo que encontramos es que es muy pequeño el impacto positivo que podés hacer a través de los fertilizantes para restituir la productividad del ambiente. ¿Sí? Si vos afectás la dinámica del agua por tener una pérdida de la estructura del suelo o que se afecta la infiltración o que tenés poco rastrojo en superficie o poco tiempo de cultivos en el año,
no hay forma de reponer el nivel de productividad por fertilizante, porque afectaste primero la dinámica del agua. Si afectas la dinámica del agua, en algún momento te va a pasar factura porque tuviste menos agua. Claro. Entonces, si la limitante pasa a ser el agua, por más que fertilices no vas a poder levantar de vuelta los techos, los pisos de rendimiento. Bien, perfecto. ¿Nos querés contar cómo llevaron adelante la investigación? Bueno, un poquito me adelanté cuando les comenté de qué es lo que habíamos hecho con los grupos CREA en el norte de Buenos Aires, pero es muy importante remarcar esto, que nuestras preguntas estaban bien orientadas porque venían de propia demanda de los productores. Entonces, nadie mejor que ellos sabe cuáles son las problemáticas con las que se enfrentan en su lote y cosas que ven año tras año que es el que les va pasando por las decisiones que van tomando. Entonces, pero había que ponerlo a prueba, había que hacer experimentos, había que tener tratamientos en parcelas que estaban una al lado de la otra y comparar hacia qué trayectorias tomaban cada una de ellas. Entonces, eso por un lado. Trabajamos con los grupos CREA en el norte de Buenos Aires. Ellos mismos ponen sus lotes de producción. Vamos a un lote de producción que sea relativamente homogéneo dentro de lo que se pueda encontrar y se establecen grandes parcelas de tratamientos. No son las típicas parcelas de tratamiento que uno puede encontrar en una unidad experimental, sino que cada parcela mide 200 metros de largo. Entonces, se limita un poco el número de repeticiones que podés tener, pero de cualquier manera se lleva a cabo de buena manera. Es clave acá el rol del experimentador, del ensayista de la zona norte de Buenos Aires, que se llama Matías Hermácora, y todo su grupo de trabajo que ha ido variando a lo largo de los años, pero Matías Hermácora está siempre, que hace un trabajo súper prolijo, muy metódico y que permite encontrar diferencias de hasta 100 kilos en tratamientos que son muy similares, y con parcelas que miden 200 metros largo. Entonces, estamos hablando de que hay que ser muy metódico y muy prolijo para poder encontrar esos efectos. Y bueno, así que todo el peso de este diseño experimental y esta logística recae sobre Matías y su equipo, y desde la facultad lo que hicimos fue... Yo en mi época que estaba haciendo el posgrado, el doctorado, iba frecuentemente a acompañar a Matías y a su equipo a los ensayos, sobre todo cuando había que hacer mediciones adicionales a los que ellos originalmente se habían planteado. Entonces era como una manera de reforzar los picos de trabajo que nosotros por exigencia académica y curiosidad científica le exigíamos. Entonces era nuestra forma de colaborar de esa manera. Y luego, y eso duró muchos años. Hoy día yo sigo vinculado a CREA, estoy incorporando estudiantes ahora que van a cumplir ese rol desde la facultad, pero ya estoy en un rol más de coordinador, si se quiere, no voy tan seguido. Estuve la semana pasada, por eso se llovió todo, pero bueno, y la verdad que disfruto mucho de tener ese vínculo con este grupo de productores, porque hacen preguntas que son muy pertinentes y que son de gran interés para los sistemas de producción de la zona. A lo largo de la entrevista fuimos mencionando un montón de resultados. ¿Te quedó algún otro para contar? De lo más reciente, no. Del tema de rotaciones creo que hice un buen resumen. Espectacular. Así que, y creo que abarqué todo un proceso. Y por ahí me gustaría remarcar que fue un proceso de aprendizaje, que al principio hicimos ensayos cortos, de corto plazo, en el que evaluamos cultivos dobles, buscamos alternativas al trigo, como con cebada, colza y arveja, para ver cuál era el efecto inmediato sobre la soja de segunda. Encontramos que la soja de segunda es más productiva cuando se puede sembrar más temprano. Y hay cultivos como la colza, la cebada o la arveja que liberan el lote antes que el trigo, entonces permiten sembrar antes la soja de segunda y esa soja de segunda rinde más, ¿sí? Entonces esos fueron los primeros ajustes finos que hicimos de corto plazo. Una vez que aprendimos eso, planteamos rotaciones ya de mediano plazo. El primer plan del mediano plazo fue entre 2014 y 2020, en el que planteamos 6 años, porque y no más, porque uno se vuelve a plantear nuevas preguntas y empezar a hacer modificaciones sobre el experimento conlleva a empezar a subdividir parcelas y a complejizar todo el análisis. Entonces decidimos poner un punto y seguido, un punto final ahí en 2020 y empezar con algo nuevo que seguramente es una de las próximas preguntas, hacia dónde van las próximas investigaciones. Antes que eso, yo quería preguntarte qué te parecía a vos que era lo más importante que devenía de este trabajo, las implicancias del laburo. Las implicancias, bueno, primero es muy importante desde el punto de vista del bolsillo, ¿no? Uno
puede percibir ese cambio en la productividad de sus propios cultivos, porque los cultivos, yo les puedo decir, se usa más agua, los cultivos usan más agua, interceptan más radiación, el suelo cambia, pero los cultivos son los sensores, en definitiva, que integran todos los cambios a través de su tasa de crecimiento y su productividad al final del ciclo. Entonces, nosotros usamos los cultivos como sensores. Y si los cultivos nos cantan una diferencia de 500 kilos entre un tratamiento y el otro, es porque las cosas están modificándose y nosotros las pudimos medir directamente. Pero además tienen consecuencias. Entonces, tomar algunas decisiones, cada decisión que uno toma tiene consecuencias. Y no es una consecuencia que se revierte rápidamente. Los costos de haber realizado rotaciones que llevaron a la degradación o a la pérdida del stock de carbono o pérdidas en la tasa de infiltración o la estructura del suelo se van a pagar durante varios años. Nosotros, después de 2 o 3 años que finalizaron estos experimentos donde teníamos rotaciones distintas, seguimos visitando los lotes, seguimos viendo imágenes satelitales y los cultivos que se realizan en esos lotes todavía se pueden ver a simple vista las diferencias en el estado de esos cultivos, ya sea por agua o por nutrición. Los cultivos que estaban sobre las parcelas que estaban mejor rotadas están en mejor estado. Entonces, cometer una impericia de 5 años de hacer una rotación que no es sustentable, no solo se paga en la productividad de los cultivos que están en esa rotación en ese momento, lo va a seguir pagando durante varios años después. Cuando vos charlabas con los productores, me imagino que vos haces 5 años de soja, no es que pensaste, bueno, voy a hacer 5 años de soja, sino que año a año vas viendo por diferentes cuestiones coyunturales. ¿Es muy complejo pensar a largo plazo la actividad? ¿Es una cosa que se charla entre ustedes, entre ellos? Sí, porque uno cuando plantea un experimento tiene que poner rotaciones rígidas. Hay experimentos rígidas que son inamovibles, que uno quiero hacer esto porque quiero evaluar esto. Hay algunos estudios que han hecho lo que se llama una rotación oportunista. La rotación oportunista es la que es lo mejor de acuerdo a las condiciones, es como que el tratamiento es flexible. Y han encontrado un beneficio adicional, sí. Pero eso estás limitado de alguna manera, vos vas surfeando la ola que te toca, digamos. Y eso es cierto, eso yo nunca lo puse a prueba, pero es una opción válida, porque de hecho se asemeja más a la toma de decisiones que el productor tiene en su lote, totalmente. Pero bueno, nosotros tenemos que analizar las trayectorias por tomar decisiones de una forma o de otra manera. Pero sí, obviamente, después los productores en su campo tienen que tomar decisiones empresariales que van mucho más allá de querer hacer monocultura de soja o hacer una rotación más con gramíneas y demás, más intensificada. Pero sí, totalmente cierto lo que planteas. Claro. Me imagino que es un cambio de chip muy fuerte, ¿no? Pensar de año a año a eso, de un par de años para adelante. Sí. Cuando te aprieta el bolsillo, bueno. Sí, no solo es eso, sino que son más horas de trabajo. Pensá que si pasás de hacer un cultivo por año a hacer 2 cultivos por año, es más horas de trabajo, más tiempo, más preocupaciones, más todo. Entonces, el sistema simplificado que teníamos hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, y que de a poquito está cambiando, tenía esa ventaja de que era todo mucho más sencillo. Obviamente seguía siendo complejo, porque no es nada fácil llevar a cabo una empresa de ese tipo, pero era más sencillo que intensificar, sembrar más cultivos, es mucha más logística. Y ahora sí, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo seguimos? Como les comenté, ese proyecto cerró en 2020, tuvimos la suerte de publicar estos resultados recientemente, pero bueno, con los aprendizajes de ese proyecto planteamos un nuevo proyecto en el cual también incluimos rotaciones que tienen cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura es algo que está en boca de todos hoy día, sin embargo tiene muy baja aplicación, no es más del 5% del área que utilizan cultivos de cobertura, pero tienen mucha prensa, entonces está en boca de todos y se conocen muchos efectos positivos. También hay que tener ciertos recaudos porque consumen agua y no son cultivos que te van a dar un ingreso porque no los vas a cosechar, a menos que tengas alguna forma de utilizarlo para producción de carne, pero en resumidas cuentas te insumen costo y es difícil vislumbrar cuál es la ganancia económica. Entonces decidimos incluirlos porque queríamos evaluar si de alguna manera la intensificación que nosotros veníamos llevando adelante con cultivos de cosecha, trigo, arveja, cebada, lo que fuera, provee beneficios equivalentes a tener cultivos de cobertura que no se cosechan, desde el punto de vista de la sustentabilidad, de aporte de carbono, de materia orgánica, de productividad en los cultivos a lo largo del tiempo. Así que estamos evaluando eso.
Y por otro lado, como les comenté, nosotros queremos otra vez cerrar ese ensayo de 6 años en el que evaluamos la productividad de soja y demás, pero además vamos a agregar un año adicional en el que vamos a hacer un cultivo de maíz en el último año, porque el maíz, al ser una gramínea que no fija nitrógeno, canta más, es más sensible a los cambios en el ambiente. Entonces, eso que yo les dije, que íbamos al ensayo y seguíamos viendo que había los cultivos que seguían, que todavía se podía ver los límites de las parcelas, las diferencias, bueno, lo queremos medir. Entonces vamos a plantear cultivos, después del último año, vamos a seguir haciendo cultivos con mediciones, para de alguna manera medir si podemos mejorar no solo la productividad, sino la respuesta a insumos, ¿sí? Porque si uno mejora la dinámica del agua y la cantidad de agua que está disponible para el cultivo, porque mejora la infiltración y porque hay más fertilidad del suelo, uno podría esperar un salto de curva en la eficiencia de uso de insumos, ¿sí? De una manera para cerrar la nota. Espectacular. Entonces vas a tener a futuro muchas cosas para contarnos. Sí, pero vas a tener que esperar hasta 2027, lamento avisarles. Voy a tener que esperar. Bueno, José, muchas gracias por venir al programa. No, muchas gracias por la invitación. La verdad la pasé muy bien y me dieron la posibilidad de seguir difundiendo los mensajes que vamos encontrando. Nos encanta tenerte y vamos a volver a hacerlo seguramente. Bueno, vamos a un corte y volvemos con más en Sobre la Tierra.